Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. Prestad mucha atención al programa de hoy porque por fin vamos a ver una de las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial que nos quedaban por analizar. Recientemente hemos estado centrados en batallas producidas ya en marzo y abril de 1945, a pocos días de que terminara la contienda, como fueron por ejemplo el caso de la batalla del lago Balatón o la propia batalla de las colinas del Seelow a las puertas de Berlín. Hoy vamos a ver la última gran ofensiva que lanzó Alemania durante la Segunda Guerra Mundial a finales de 1944, siendo esta la de la batalla de las Ardenas. Para este ataque, Alemania reunió prácticamente todo lo que le quedaba y lo lanzó contra el ejército estadounidense, concretamente en la zona sureste de Bélgica. Pero antes de entrar con la batalla en sí, pongámonos brevemente en contexto. Para ello vayámonos unos meses antes, concretamente a junio de 1944, pues sin duda fue esta fecha cuando a Alemania se le dio su estocada final. Si bien para mediados de 1944 las cosas ya no iban bien para Alemania, todavía conservaba mucho territorio europeo, siendo este mucho mayor incluso que el que tenían antes de haber invadido la Unión Soviética en 1941. Ellos no sabían cuál iba a ser la magnitud de las siguientes ofensivas aliadas, por lo que especulaban con la posibilidad de poder ir frenándolas y aguantar en operaciones defensivas, tal y como se había venido haciendo durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto cambió tras los inicios de la Operación Bagration en el frente oriental y el desembarco de Normandía en el occidental, pues en tan solo 2 meses, que van desde junio hasta agosto de 1944, Alemania sufrió descomunales derrotas que ya la dejaron aislada en su posición casi inicial a la espera de la última estocada que se daría para comienzos de 1945. Habiendo perdido Francia, Bélgica, los 3 países bálticos y la región balcánica, fue para finales de 1944 cuando la última gran ofensiva que Alemania esperaba que aún pudiese dar un vuelco a la guerra fue lanzada. Toda la operación se organizó con fuertes discusiones internas, como por ejemplo la que protagonizó Guderian, el cual se mostraba totalmente en contra y defendía la idea de usar a estas unidades en el frente oriental como reservas acorazadas para taponar las brechas de los futuros ataques soviéticos que él preveía. Estas palabras cayeron en saco roto y la idea que se terminó apoderando del alto mando alemán fue que tras la gran ofensiva de Bagration que los soviéticos habían lanzado durante ese verano, iban a necesitar mucho tiempo para recuperarse y volver a lanzarse al ataque, por lo que se podía retirar tropas del frente oriental ante la esperada tranquilidad. Como veremos al final, esto no sería ni mucho menos así. Para la ofensiva de las Ardenas, Alemania pudo movilizar a casi medio millón de soldados encuadrados dentro del 5º y 6º Ejército Panzer y el 7º y 15º Ejército. Como nos podemos imaginar, las divisiones más potentes se encontraban dentro del 5º y 6º Ejércitos Panzer, siendo estas la División Listandarte o la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend. Sin embargo, por muy espectacular que puedan sonar ciertas unidades y bueno que pudiera ser su equipamiento, pues se concentraron muchos carros de última generación, la gran mayoría de las unidades no tenían mucho valor combativo. Tal y como vimos en la entrevista con Carlos Caballero Jurado, la cual os dejaré en la descripción por si queréis verla después, muchas de las unidades que se lanzaron aquí ni tan siquiera estaban compuestas por alemanes, pues eran tropas que se habían reclutado casi forzosamente de países ocupados. Después también no tenemos que dejarnos engañar porque por el brillo, por el oropel de ciertas unidades. Tú te lees el orden de batalla de la operación de ataque en las Ardenas, tal división Panzer es ese, joder, esto tiene un nombre y suena así muy potente, pero si te lees el resto de las unidades, es tal división Volksgrenadier, la 127 Volksgrenadier, la 515 Volksgrenadier, y si te vas al análisis detallado de esas unidades, te mueres Mira, muchas de esas divisiones las han formado con gente que ni siquiera es alemana. Me refiero, en los años finales de los 30, bueno, en los años 40, cuando en Europa parecía que iba a ganar Alemania, muchos señores del llamado protectorado de Bohemia y Moravia han dicho, no, si yo tengo un abuelo alemán, y te han apuntado a los alemanes en lo que llaman la Volksliste en la categoría 3. Bueno, sí, esto tiene un tatarabuelo alemán. Y ha pasado lo mismo en Polonia, En Polonia muchos han dicho, joder, vaya paliza le han dado al Estado polaco. ¿Te acuerdas de que teníamos un bisabuelo alemán? Sí. Vamos a decir que somos alemanes. Venga, pues sí, vamos a decirlo. Y te han apuntado en la Volksliste, en la que tenía 4 categorías, en la categoría 3 o en la categoría 4.
El año 41 no han movilizado a esos señores. En el 42 tampoco. Pero en el 44 sí. Y te encuentras con que hay unidades, hay batallones enteros formados por tíos que son checos o que son polacos y que ahora han descubierto que en realidad su tatarabuelo alemán les importa una mierda, que se sienten muy polacos y muy checos, ¿no? Esto ocurría ya con las tropas en Normandía. Es un detalle muy curioso, curiosísimo, que los norteamericanos lanzaban propaganda incitando a la rendición de las tropas alemanas, se la lanzaban en polaco, escrita en polaco, porque efectivamente muchos de los tíos eran, los alemanes llamaban Beutedeutsche, alemán de botín, es decir, gente que tenía una nacionalidad un poquito confusa, vamos a decirlo así. Esto en Europa Oriental es muy típico, que tienes un antepasado alemán, otro antepasado rumano y un antepasado húngaro, ¿no? Entonces, esta gente, bueno, pues si tú dices, la 12 Panzers S, el batallón pesado 501, ¡oh! Suena terrible. Pero después hay una masa de divisiones Volksgrenadier compuestas por gente que está diciendo, pero por Dios, ¿qué voy a hacer yo en esta guerra si yo no quiero ni ser alemán, ¿entiendes? No. A esto le tenemos que sumar la escasa formación militar que recibían debido a que no había ni tiempo ni recursos para ellos. Y por último, hay que tener en cuenta también la falta total de combustible que tenía Alemania para estas fechas tras la pérdida de Rumanía. Debido a todo esto, la operación se tenía que efectuar de forma muy rígida y tenía que contar además con la captura del combustible enemigo para poder seguir llevándola a cabo. Por si fuera poco, debido a la total superioridad aérea aliada, esta operación se tuvo que lanzar en mitad de un temporal de invierno que impedía a los aviones poder volar, pues de lo contrario, todas las columnas alemanas hubiesen sido brutalmente bombardeadas al instante, así como todas sus líneas de suministros, paralizando la ofensiva casi al instante. Debido a esto, la fecha final para el lanzamiento de la ofensiva fue el 16 de diciembre de 1944, siendo el orden de batalla el siguiente. Primeramente, tenemos al 15º ejército, el cual se posicionó más al norte de toda la agrupación, aunque su principal función era la de proteger el flanco y atacar solo si veían que la situación era favorable. Este ejército era el más débil de todos. Un poco más al sur se encontraba el 6º ejército Panzer, comandado por el famoso general de la SS Dietrich, el cual llevaría a cabo el ataque por el punto más septentrional con el objetivo de tomar la ciudad de Amberes y cortar así las comunicaciones con el resto de tropas aliadas que se encontraban más al norte de dicha posición. El 5º ejército Panzer, comandado por von Manteuffel, se posicionó en el centro con el objetivo de tomar la ciudad de Bruselas. Por último, al sur se posicionó al 7º ejército, cuyo papel fue el de proteger el flanco sur del avance principal, intentando repeler cualquier ofensiva aliada que se pudiese producir. Sin duda alguna, esta era una operación muy ambiciosa teniendo en cuenta la situación actual de cada país en la guerra. Tanto era así que los aliados occidentales no lo hubieran imaginado nunca, debido simplemente a que consideraban que Alemania era incapaz de realizar semejante acción. Este sería uno de los principales factores por los cuales el ataque les pillaría completamente por sorpresa. El objetivo que tenían los alemanes con esta acción era la de infligir una gran derrota a los británicos y a los estadounidenses principalmente, que fuera capaz de dejarlos fuera de juego por un tiempo prolongado o que incluso pudiera llevar a la opinión pública estadounidense a posicionarse en contra de la guerra contra Alemania. Bien, y habiendo visto ya todo este planteamiento, vayamos con el inicio de la ofensiva. Este ataque se inició el 16 de diciembre de 1944, cuando sobre las 5:30 de la mañana, la artillería alemana abrió fuego sobre un frente de unos 130 kilómetros, dejando sorprendido a los aliados, los cuales creyeron en un primer momento que se trataba de un bombardeo aleatorio. Pero pronto las unidades alemanas comenzaron a avanzar, arrollando a las tropas estadounidenses que se encontraban allí, siendo muchas de ellas unidades muy machacadas que habían sido destinadas a esa zona con el objetivo de reequiparse, pues era el lugar donde menos se esperaba un ataque. Fue el mal estado del tiempo y una mala organización alemana lo que generó retrasos en el avance alemán, llegando a formarse atascos en las pocas carreteras de las Ardenas. Para que nos hagamos una idea, mientras que en el ataque alemán de 1940, realizado por la misma zona, se había llegado a pueblos como Ifel o Stavelot en tan solo 9 horas, ahora se habían necesitado prácticamente 36. A pesar de la confusión que habían generado las tropas de infiltración paracaidistas que los alemanes habían lanzado sobre la zona, los estadounidenses pudieron volar muchos puentes y destruir sus propios depósitos de suministros, lo cual retrasó enormemente el avance de los alemanes. De las 3 líneas que se formaron de ataque, fue la central la que más pudo avanzar, llegando a las proximidades de Dinant,
a mitad de camino de su objetivo final de Bruselas. La ofensiva norte del 6º Ejército Panzer quedó paralizada para el día 20 de diciembre debido a un gran refuerzo estadounidense de la zona y a la falta de combustible y refuerzos del ejército alemán. En el sur, las únicas 4 divisiones de infantería que componían al 7º Ejército no pudieron avanzar mucho más allá de Bastoña, teniendo que dejar la ciudad sitiada mientras tomaban posiciones defensivas. Así que, mientras las puntas de lanza alemanas se encontraban ya bastante paralizadas tras haber perdido el impulso inicial, para el día 23 de diciembre las condiciones atmosféricas comenzaron a mejorar y permitieron a la aviación aliada salir en masa. Esto provocó múltiples ataques aéreos en toda la retaguardia alemana, paralizando por completo los suministros que recibían las tropas de vanguardia. Para el 24 de diciembre, el avance alemán se paró en todos sus puntos, encontrándose faltos de combustible, munición e incluso comida. Esto hizo que poco a poco la situación se fuese volviendo más crítica. Llegados a este punto, el comandante del 5º Ejército Panzer, von Manteuffel, propuso una retirada a las posiciones de partida, pero esta fue rechazada. Hasta este momento, las fuerzas blindadas alemanas se encontraban bastante enteras y apenas habían sufrido pérdidas, pero sería a continuación cuando su agonía comenzaría. Fue a partir del 26 de diciembre cuando los aliados comenzaron una serie de ataques a lo largo de todo el saliente que los alemanes habían capturado. Los alemanes ahora, sin órdenes para poder replegarse ni capacidad para avanzar, comenzaron a entablar una serie de combates defensivos en los que poco a poco iban cediendo terreno. Aunque hubo intentos para reforzar y apoyar a las tropas alemanas del saliente de las Ardenas, como pudo ser la ofensiva aérea que se lanzó el 1 de enero, la cual ya vimos aquí, así como el envío de unidades terrestres, dichas acciones no pudieron tener demasiado impacto y la presión aliada se iba haciendo cada vez mayor. Fue finalmente para el 7 de enero cuando se dio el permiso de retirada para todas las tropas alemanas hacia más allá de la línea Sigfrido, posición de la cual habían partido 20 días antes. Esta retirada se pudo hacer de forma escalonada en combates que se prolongarían casi hasta finales de enero, pero por desgracia para los alemanes tuvieron que dejar muchos blindados atrás por falta de combustible para poder moverlos. La batalla de las Ardenas es considerada como la mayor batalla en la que luchó el ejército estadounidense en la guerra, teniendo un total de entre 70.000 a 100.000 bajas entre muertos y heridos. Por otro lado, el ejército alemán tuvo unas 80.000 bajas, pero una vez más, la diferencia fue que mientras que los aliados podían permitirse estas pérdidas, los alemanes no, y tras esta batalla, el ejército alemán se quedó sin reservas. Este mal estado en el que se quedó Alemania fue aprovechado casi al momento por los aliados, los cuales lanzaron fuertes ofensivas en febrero de 1945, tanto en el frente oriental como en el occidental, dejando ya a sus ejércitos a pocos kilómetros de Berlín. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado de total interés y os invito a que veáis la entrevista que tuvimos con Carlos Caballero Jurado sobre este asunto, así como el análisis de la ofensiva aérea lanzada por Alemania el 1 de enero de 1945 en apoyo a estas tropas terrestres. Encontraréis ambos vídeos en la descripción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.